Huai, Ka levantó de repente una prueba de embarazo con 2 líneas rojas. Y Hung se quedó paralizado. Nadie lo esperaba justo cuando la pequeña familia aún estaba preocupada por Tony, el niño que acababa de superar días difíciles de terapia. Una noticia impactante llegó como un rayo. Aquella mañana Ka salió en silencio con las manos temblando mientras sostenía la prueba de embarazo, marcada con 2 líneas intensamente rojas. Hung la vio, se quedó inmóvil por unos segundos y luego rompió a llorar como un niño. Tony, sentado al lado, reía de alegría sin comprender que pronto tendría un hermanito. La felicidad llenó la habitación, pero en los ojos de Ka todavía brillaba una sombra de duda. ¿Tendrá fuerzas para continuar este camino? ¿Es este un regalo o una nueva prueba que el destino les pone delante? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima parte donde la felicidad, las lágrimas y el amor se entrelazan en la historia de Hung, Ka y Tony. Esa mañana la luz del amanecer se filtraba por la pequeña ventana y caía sobre la mesa donde Ka permanecía inmóvil. En sus manos sostenía una prueba de embarazo con 2 líneas rojas bien marcadas, tan intensas que su corazón comenzó a latir descontroladamente. Volvió a mirarla sin creer lo que veía. Después de tantos meses de cansancio, de esperanzas y decepciones, por fin el milagro había llegado. Ka se sentó en la silla con las manos temblorosas. Escuchó el sonido del agua hirviendo en la cocina. Hung estaba preparando café como todas las mañanas. El aroma del café se mezclaba con el aire fresco del amanecer y todo a su alrededor parecía volverse más lento. Sonrió y las lágrimas empezaron a caer. Esta vez no eran por preocupación ni por agotamiento, sino por una alegría tan grande que no encontraba palabras para expresarla. Salió al porche escondiendo la prueba detrás de la espalda. Hung se giró al verla y notó algo distinto en su rostro. ¿Qué pasa, amor? Recién despiertas y ya tienes los ojos rojos. ¿Te sientes mal?, preguntó. Ka no respondió. Lo miró por un largo momento con una mezcla de ternura y emoción. Luego extendió lentamente la mano hacia él. Hung bajó la vista, vio las 2 líneas rojas y se quedó paralizado. Pasaron unos segundos antes de que su rostro se congelara. Y de repente sus ojos se abrieron de par en par. «Esto es de verdad», balbuceó. Ella asintió con lágrimas cayendo suavemente. Lo comprobé 2 veces y fue igual. Hung se quedó quieto con la luz del sol iluminándole el rostro y los labios temblando. Luego sonrió una sonrisa entre confusa y feliz. Se acercó y la abrazó con fuerza tan fuerte que ella apenas podía respirar. «No lo puedo creer. Vamos a tener otro bebé». Ka apoyó la cabeza en su hombro y escuchó los latidos acelerados de su corazón. Todo el cansancio de cuidar a Tony, las noches sin dormir, las idas al centro de terapia. Todo parecía haberse compensado con esa alegría inmensa. Se sentaron juntos en el porche. La luz de la mañana iluminaba sus manos entrelazadas. Hung no dejaba de mirar la pequeña prueba como si temiera que desapareciera. «Dios mío, 2 líneas de verdad». «Nunca pensé que la noticia llegaría tan pronto», dijo con la voz entrecortada. Ka acarició suavemente su vientre y respondió con dulzura. «También me sorprendió. Cuando vi las 2 líneas, sentí que el corazón se me detenía. No me atrevía a creerlo». Él guardó silencio unos segundos, luego dijo con voz baja y cálida: «Gracias, amor, por todo lo que has aguantado. Sé que estos años han sido duros para ti». Ella soltó una risa entre lágrimas. «Ya no me siento cansada. Solo quiero que el bebé esté sano, que Tony sea feliz y que nuestra casa siga en paz». Hung tomó su mano mirándola con ternura. «Te lo prometo. Esta vez cuidaré más de ti. No te dejaré ir caminando al mercado a vender verduras otra vez». Ambos rieron y sus risas se mezclaron con el viento suave de la mañana.
Dentro de la casa, Tony jugaba con una pelota y balbuceaba sus primeras palabras. Jung lo miró, luego volvió la vista a su esposa y sintió una profunda gratitud. Amor susurró: Tony tiene una mamá increíble y pronto tendrá un hermanito. Me siento el hombre más afortunado del mundo. Joaika apoyó la cabeza en su hombro y contestó suavemente: entonces sigamos esforzándonos juntos. Nuestra familia crecerá unida. El sol ya estaba alto. Sobre la mesa, la prueba de embarazo seguía allí con sus 2 líneas rojas brillando bajo la luz del amanecer, símbolo pequeño pero poderoso de un nuevo comienzo. Jung la miró una vez más y sonrió. Creo que tendré que preparar otra taza de café. Pronto habrá alguien más que prefiera leche. Joaika rió entre lágrimas, tomó la mano de su esposo y miró hacia el sol que brillaba en el porche, donde un nuevo capítulo esperaba a su pequeña familia. Tony estaba sentado en un rincón de la casa abrazando una pelota naranja. Sus ojos oscuros observaban a sus padres como si pudiera sentir la alegría extraña y hermosa que llenaba todo el hogar. No entendía lo que estaba pasando, pero el ambiente cálido, las risas y las miradas radiantes de mamá y papá le hacían sonreír también. Gritó con voz clara: ¡Papá! ¡Mamá! ¡Pelota! Jung y Joaika se giraron al mismo tiempo. Los dos rieron al ver a Tony intentando hacer rodar la pelota hacia ellos, riendo a carcajadas. Jung se agachó, abrió los brazos y levantó a su hijo girando con él bajo la luz del sol de la mañana. «Hijo, vas a tener un hermanito. ¿Vas a ser el hermano mayor, Tony?» Tony ladeó la cabeza al oír la palabra hermanito, con los ojos llenos de curiosidad. No lo entendía del todo, pero la emoción en la voz de su padre lo hizo reír y aplaudir con fuerza. Joaika miró a los dos y sintió que el corazón se le derretía. Ver a Jung sosteniendo a Tony bajo la luz brillante, escuchar sus risas llenando el patio, era justo la felicidad sencilla con la que había soñado durante tantos años. Se acercó y acarició suavemente la cabeza del niño. «Tony, ¿te gustaría tener un hermanito para jugar?», preguntó. Tony abrió mucho los ojos y asintió con energía. Jung soltó una carcajada. «Ni siquiera sabes que es un bebé y ya estás diciendo que sí tan rápido». Tony no respondió solo. Sonrió, abrazó el cuello de su padre y luego señaló el vientre de su madre. «¿Mamá?» «¿Duele?», preguntó con voz bajita. La inocencia de la pregunta los dejó sin palabras por un momento. Luego Joaika rió entre lágrimas, se agachó y tomó la manita de su hijo colocándola sobre su vientre. «No, mi amor. Aquí está el hermanito de Tony. El bebé está durmiendo dentro de mamá». Tony abrió los ojos de par en par sintiendo el calor bajo su mano pequeña. Sonrió y murmuró: «Bebé, bebé». Los tres estallaron en risas. Jung se inclinó, besó la mejilla de su esposa y dijo: «¿Ves? Te lo dije. Tony entiende todo, solo necesita amor». La casa se llenó de una alegría tranquila. Jung fue a la cocina, sacó unas naranjas y preparó un vaso de jugo fresco para su esposa. «Tienes que tomar vitamina C futura, mamá», bromeó. Joaika aceptó el vaso con una sonrisa. «Recién te enteras y ya estás preocupado», respondió. «Claro que sí, ahora tengo 2 angelitos en casa, no puedo descuidarme». Tony miraba curioso el jugo y estiró la mano pidiendo un poco. Jung rió y le sirvió un vaso pequeño. Padre e hijo chocaron los vasos, uno con jugo de naranja, otro con leche, y la escena hizo que Joaika no pudiera contener la sonrisa. Afuera, el sol subía alto, filtrándose entre las hojas de las palmas del porche. La casa entera se llenaba de luz, reflejándose en los ojos brillantes de Tony, que corría por el patio diciendo entre risas: «Papá, mamá, bebé, jugar». Jung se apoyó en el marco de la puerta mirando a su hijo jugar con el corazón ligero. «¿Sabes? Creo que nunca lo había visto tan feliz», dijo en voz baja. Joaika asintió con la mirada suave.
Tony ha cambiado mucho desde que empezó la terapia. Tal vez ahora siente mejor el amor que lo rodea. Creo que todos hemos cambiado. Jung la abrazó sin decir nada. Ella apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el viento entre las palmas y la risa de su hijo llenando el aire. Dentro de ella crecía una paz profunda. Al rato Tony corrió hacia su madre, la abrazó y pegó la oreja a su vientre. «Bebé, ¿duerme?», preguntó. Huayca sonrió y asintió. «Sí, está durmiendo tranquilo. Cuando crezca, ¿quieres cargarlo tú?». «¡Cargar!», gritó Tony con los ojos encendidos como si acabara de recibir un regalo enorme. Jung no pudo evitar reír y lo levantó dándole un beso sonoro en la frente. «Mi campeón. Luego ayudarás a mamá a cuidar al bebé». Sí, Tony asintió con entusiasmo, luego señaló el patio pidiendo salir a jugar. Jung tomó la mano de Huayca y con la otra guió a Tony hacia el porche. Los tres miraron el cielo azul, el viento moviendo suavemente sus cabellos. «Creo que nuestro bebé va a ser muy feliz», dijo Jung observando a su hijo jugar con las hojas caídas. «Sí», respondió ella, «porque tendrá a Tony, a papá y a mamá». Tony oyó su nombre, corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. «Familia», exclamó. Una sola palabra, pero suficiente para dejar a ambos sin habla. Jung se agachó, abrazó a su hijo y con lágrimas en los ojos sonrió. «Sí, hijo, nuestra familia». El sol dorado cubría el patio y la risa de Tony sonaba como una canción nueva. Huayca miró a su esposo y a su hijo con la mano sobre el vientre donde crecía una nueva vida. En su corazón la certeza de un hogar feliz se hizo más fuerte. «Sabes, amor», dijo con voz temblorosa pero cálida. Quizás el verdadero milagro no fue cuando Tony empezó a hablar, sino cuando aprendimos a amarnos más. Jung asintió apretándole la mano. «Tienes razón. Lo mejor aún está por venir». Afuera, el sol de la tarde pintaba de dorado el viejo tejado. Tony seguía corriendo por el patio, su risa llenando cada rincón. Y dentro de aquella casa pequeña la felicidad florecía sencilla, cálida y completa. Esa noche la pequeña casa estaba inusualmente tranquila. La luz cálida de la lámpara caía suavemente sobre el viejo sofá, donde los tres estaban sentados juntos, después de un día lleno de emociones. Tony descansaba en medio con la cabeza recostada en el hombro de su madre y su pequeña mano aferrada al dedo de su padre. Afuera, el canto constante de los grillos se mezclaba con la brisa que entraba por la ventana, trayendo el olor suave del campo. Jung permanecía en silencio, observando el ritmo tranquilo de la respiración de su hijo. Sentía una paz profunda acompañada de gratitud por todo lo que habían superado y porque aún tenía a su lado a las dos personas que más amaba. Recordó los días en que Tony aún no hablaba, las noches en el hospital, el cansancio, las lágrimas. Y ahora ese mismo niño dormía plácidamente en los brazos de su madre, sonriendo de vez en cuando en sueños. Huayca le acarició el cabello al niño y levantó la vista hacia su esposo. Sus ojos brillaban con ternura bajo la luz amarilla. «Amor», susurró. «Aún no puedo creer que vayamos a tener otro bebé». Jung sonrió y le tomó la mano. «Sí. Cuando vi la prueba con las 2 líneas pensé que estaba soñando. Todo pasó tan rápido, pero me alegra. Tony tendrá un hermanito». Ella asintió con una voz suave como el viento. «Tal vez el futuro no sea fácil, pero ya no tengo miedo. Contigo y con Tony me siento más fuerte». Jung guardó silencio unos segundos. Miró alrededor las paredes pintadas hace años, las cortinas con flores, que su madre había cosido, el cochecito de juguete tirado en el suelo. De pronto, todo lo sencillo se volvió valioso. Respiró hondo y dijo: «Voy a esforzarme más. Quiero que nuestros hijos tengan una infancia plena sin preocupaciones. Que Tony tenga un lugar para jugar, que el bebé tenga su propio cuarto. Y que tú ya no tengas que pasar tanto trabajo». Huayca
Ka sonrió con los ojos húmedos. Siempre piensas en todo. Pero me gusta. Mientras tú creas, yo también creo. Así podemos con cualquier cosa. Tony se movió un poco, abrió los ojos y murmuró medio dormido, «Papá». «Mamá». Ambos se miraron y rieron bajito. Hunk besó la frente del niño. «Duerme, hijo. Mañana empezaremos un nuevo día juntos». El silencio volvió a llenar la habitación, acompañado solo por el zumbido del ventilador y la luz suave que envolvía a los tres. La mano de Hunk seguía entrelazada con la de Joaika y la otra descansaba sobre el pecho de Tony como si quisiera sostener todo su mundo entre las manos. «¿Sabes?», dijo Hunk en voz baja. «Cuando Tony crezca le contaré cómo fue el día en que habló por primera vez. Y al pequeño que llevas en el vientre, le diré que llegó justo cuando nuestra familia era más feliz». Joaika asintió con la voz entrecortada. «Yo solo quiero que nuestros hijos sepan que aunque la vida sea dura, sus padres siempre estarán ahí. La felicidad no es tener mucho dinero, sino poder estar así, juntos, tranquilos». Hunk sonrió apretándole la mano. Tony ya dormía otra vez con la respiración suave y el rostro rosado por el calor. Ambos lo miraron con cariño infinito. Afuera, una brisa movió las cortinas y el murmullo de las hojas de palma sonó como una bendición. «Amor», dijo ella con ternura. «Mañana plantemos unas hortalizas en el patio. Quiero que cuando los niños crezcan puedan regarlas y aprender cómo nace la vida desde la tierra». «Claro», respondió él sonriendo. «Y pondré un columpio también para que jueguen y tú leas ahí mientras los miras. Quiero que esta casa siempre tenga risas». Joaika apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «Yo también lo creo». Los tres siguieron allí bajo la luz amarilla en un momento aparentemente simple, pero lleno de algo sagrado. Hunk miró a su esposa y a su hijo. El futuro ya no le daba miedo, ahora era un cuadro que se iba llenando poco a poco con tres colores cálidos: fe, amor y esperanza. Afuera la noche era profunda, pero dentro de la pequeña casa aún había luz, y sobre aquel sofá donde los tres permanecían juntos, la felicidad seguía creciendo en silencio fuerte, sincera y eterna.